en salud de parte de extranjeros, también la cuestión de la deportación express en caso de algún tipo de incumplimiento penal y al mismo tiempo la posibilidad de que las universidades públicas arancelen los estudios de extranjeros en la República Argentina. En línea para conversar sobre el tema, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Rector, Guillermo Sisman le habla. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Hemos hablado varias veces sobre esto porque el gobierno lo planteó desde la ley bases, el decreto 70, ahora insiste por la vía de la reforma migratoria. ¿Qué mirada tienen desde la conducción de la UNR sobre el posible arancelamiento de los extranjeros en la universidad local? Bueno, hay que esperar que se publique el decreto para tener una noción más ajustada del alcance de la medida. Como bien vos decías, creo que es la quinta vez, Guillermo, que hablamos en el último año, después de un anuncio de estas características, y después no pasó absolutamente nada. Entonces yo, para ser serios y rigurosos, esperaría la publicación del decreto, si es que existe, porque hasta esta mañana no había nada publicado en el boletín oficial. Si tomáramos lo que fue planteado por el vocero presidencial en el anuncio de ayer por la tarde, hay que señalar al menos dos cosas. Primero, que no existe la categoría de estudiantes regulares no residentes en la Universidad Nacional de Rosario y en ninguna universidad del país. Quienes estudian carreras de grado adquieren la residencia. Quienes no la tienen son estudiantes de posgrado, y en ese caso ya pagan por las carreras de posgrado que realizan. Lo segundo que hay que marcar es que, así como está planteado, yo entiendo que exige al menos la modificación de dos leyes en el Congreso de la Nación. Las universidades nacionales públicas no hacemos lo que resolvemos las universidades, hacemos lo que la legislación vigente impone. Nos movemos en el marco de la legalidad. Y la ley de migraciones, en el artículo 6, asiste con los mismos derechos, en el ámbito educativo también, a nacionales y extranjeros. Pero además, la ley de educación superior, en el artículo 2 bis, taxativamente, de manera muy expresa, impide a las universidades públicas el cobro de cualquier tasa, gravamen y arancel, y así lo dice la letra de la ley, por las carreras de grado. Por lo tanto, a mi juicio, un decreto de estas características, por eso digo que hay que esperar que efectivamente se publique, y si es así, ver el alcance que la norma tiene, exige pasar por el Congreso, porque entra en contradicción con dos leyes vigentes que de manera muy clara y expresa establecen los parámetros en los cuales nos movemos las universidades. Nosotros entiendo claramente, digamos, la advertencia que se hace. Ojo que eventualmente el decreto que se va a publicar puede chocar con parte de dos leyes clave, la de educación superior y la de migraciones. Ahora, eventualmente, viendo si el gobierno avanza con esa vía, habilitando a universidades a cobrar, ¿tiene, digamos, proporcionalmente para la masa de estudiantes que tiene la UNR, los residentes extranjeros, son muchos? No son. Por eso yo lo primero que señalé es que no hay estudiantes regulares no residentes, no solo en la Universidad Nacional de Rosario, en todo el sistema universitario público nacional. Están quienes tienen temporalmente, que como lo dice la denominación, es por algunos meses, como sucede con los estudiantes que no tienen terminado el secundario, tienen algunos meses, tienen un tiempo para poder cumplir con ese requisito, y una vez que lo cumplen se convierten en estudiantes regulares. Lo mismo pasa con la residencia de los estudiantes extranjeros. Si lo aplicáramos a ese número temporal, es decir, solo por algunos meses, aplicaría solo en el 0,4% del total de los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario. Pero que, vuelvo, al tiempo se convierten en residentes, por lo tanto dejan de tener esa condición. Por eso es de imposible aplicación una normativa de esas características tal como está planteada. Entonces yo quiero volver a ponerle seriedad y rigurosidad a un tema que es muy delicado. Nosotros en las universidades estamos dispuestos a discutir siempre
todos los temas, por defección y por formación universitaria, siempre tenemos una propensión a abrirnos al debate, a tomar todas las opiniones y a enriquecer las propias para corregir y mejorar lo que tengamos que hacer. Pero eso hay que hacerlo de manera rigurosa y de manera seria. Y acá estamos de manera reiterada discutiendo un anuncio que después no se convierte en una propuesta o en una normativa específica, y que, como está planteado, su población de impacto, de influencia, es absolutamente nula. Usted me decía, rector, recién 0.4% de la masa de estudiantes son extranjeros provisorios con una residencia provisoria o que ya están aquí afincados. ¿Es un mito la construcción de que, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Medicina, hay muchos brasileros, hay muchos extranjeros? No se condice lo que hay de percepción y de relato con lo que ocurre en los registros de ustedes? Hay un fenómeno que se manifiesta, te diría que básicamente en 4 universidades del país, de las 60 universidades públicas que tiene la Argentina, y específicamente en 4 carreras de las más de 1000 que tiene el sistema universitario nacional, que tuvo mayor dimensión en los últimos años, pero que hoy ya no tiene esas características que tenía hace 2, 3 o 4 años atrás. Porque ha bajado mucho en estos últimos años la incidencia de estudiantes extranjeros, particularmente en las carreras de medicina, y en un fenómeno que se manifestaba en la Universidad Nacional de Rosario, en Córdoba, en La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Entonces es un problema que las universidades atendimos, haciendo legislación interna en el marco de lo que marca la legislación nacional más rigurosa, porque claramente, como todos los problemas que se nos presentan, requieren una dedicación y una atención, y esas medidas que fuimos tomando han permitido hoy tener una situación distinta que la que teníamos hace algunos años atrás. Incluso cada vez que discutimos estas cosas, nosotros por supuesto que creemos que hay que discutir el financiamiento universitario. Lo planteamos el año pasado con la vocación de poder discutir una ley en el Congreso Nacional que garantice ese piso de financiamiento para que el sistema universitario pueda funcionar bien. Vamos en las próximas semanas desde el CIN a presentar un nuevo proyecto. No estamos presentando proyectos para discutir la coyuntura, lo que estamos planteando son propuestas para, de manera estructural, resolver el problema de financiamiento de las universidades, de manera tal de despejar esa discusión de la agenda, tener los recursos mínimos indispensables para que lo que sucede en la universidad pueda seguir funcionando y la universidad pueda seguir haciendo el aporte que le hace al país, que es absolutamente extraordinario, la formación de profesionales en todas las disciplinas, la producción de conocimiento, que en todas las áreas nos ayuda a estar un poco mejor. Ojalá tengamos la posibilidad de discutir esos temas que son los problemas reales, los estructurales y los que tenemos que resolver. Y más allá de ese proyecto en el CIN, de todos los rectores de universidades públicas del país, hoy la coyuntura de las universidades públicas, de la UNR, en un contexto de poda del gasto público, ¿cómo se encuentra? ¿Igual, peor, mejor que el año pasado? El escenario es un poco más complejo que el año pasado. Nosotros tenemos un desfasaje de alrededor del 110% en lo que se denomina cuota de gastos de funcionamiento entre lo que creció la inflación y lo que percibimos como incremento desde noviembre del 2023 hasta la fecha. Eso lo hemos planteado las autoridades nacionales. Hubo alguna medida a partir del mes de abril que recompone una parte, pero todavía persiste ese desfasaje del 110%. La situación del sistema científico, Guillermo, es realmente muy grave y es terminal desde mi perspectiva si no se toman medidas urgentes que reviertan esa situación. El desfinanciamiento es muy profundo en todas las áreas del desarrollo de la ciencia nacional. Hay problemas que hoy plantean ya la dificultad de pensar la continuidad de proyectos de investigación, la posibilidad de retener investigadores muy prestigiosos que tiene nuestro país, y yo creo que el problema más complejo que tenemos en todo el sistema universitario es el salarial. Allí el desfasaje es de alrededor del 80%, la situación salarial es realmente muy, muy crítica. Hoy un docente de categoría simple, JTP, está cobrando algo más de 200.000 pesos por mes. Un profesor titular simple, es decir, un profesor que está al frente de una cátedra o de una materia, está entre los 350.000 y 400.000
pesos. La mayoría del personal no docente y docente del sistema universitario está percibiendo hoy un salario por debajo de la línea de pobreza, y eso siempre es una situación inadmisible, mucho más cuando se trata de quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales del país. Entonces tenemos esos tres problemas que están en una situación un poco más grave que la que teníamos el año pasado. Lo hemos planteado con las autoridades nacionales en una audiencia que tuvimos hace 3 semanas atrás, y estamos gestionando las respuestas pertinentes para intentar revertir esa situación. Rector, de todas maneras, quiero decir, Guillermo, que a pesar de eso, y por eso quiero reconocer el esfuerzo de la comunidad de la UNR, a pesar de esa particularidad, la universidad no deja de crecer, de sumar cosas nuevas y de hacer un esfuerzo fenomenal para cumplir con su misión y estar a la altura de las circunstancias. Nosotros creamos en los últimos 4 años 10 carreras nuevas que nos permitieron por primera vez tener un crecimiento exponencial de la matrícula de ingreso. Pasamos de 20.000 de promedio a más de 30.000 este año, no había pasado nunca en la historia. Creamos 4 escuelas preuniversitarias nuevas en Rosario y en todo el centro sur de la provincia de Santa Fe, una secundaria virtual, una escuela de oficio que garantiza a mucha gente a partir de su formación poder acceder al mundo del trabajo. Vamos a seguir haciendo cosas porque sabemos lo importante que es la educación para cada quien que accede y en esa posibilidad de acceder como un derecho se transforma profundamente su vida, pero en esa transformación individual también se aporta mucho a la transformación de la sociedad. Como estamos muy convencidos de ese valor que tiene, no importa las circunstancias, yo creo que no hay que nunca poner excusas. Si los contextos son más alentadores, bueno, el desarrollo será más profundo. Si son más difíciles como estos, habrá que buscar de manera creativa y artesanal cómo resolver los desafíos, pero hay que seguir adelante. Rector, gracias por estos minutos con la radio. Un saludo. No, por favor, es un abrazo grande. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, a propósito del anuncio presidencial de permitirle